Es bueno poder reunirnos una vez más a alabar a nuestro Señor y continuar aprendiendo de su palabra. Cada día, desde que nosotros nos despertamos, tenemos que estar tomando decisiones. Esta mañana, al usted despertarse, tuvo que tomar decisiones. Me voy a parar de la cama, me voy a quedar durmiendo, voy a ir a la iglesia, qué ropa me voy a poner, qué voy a hacer en el día de hoy. Alguien ha descrito la vida como la toma de una decisión detrás de otra. Y muchas de esas decisiones son sumamente importantes, tienen muchas trascendencias, otras no tienen esas trascendencias. Hay muchas de esas situaciones que se presentan en nuestras vidas donde nosotros no podemos influir, cosas que Dios hace en su soberanía. ¿Dónde nacemos? Eso lo decide Dios. ¿Dónde viviremos? ¿Quiénes serán nuestros padres? Pero hay decisiones que nos competen tomar a nosotros, como es nuestra vocación, con quién nos casaremos, qué profesión estudiaremos, quiénes serán nuestros amigos. Y piensen en algo. Muchos de los problemas que tenemos hoy, situaciones que estamos enfrentando, es por haber tomado malas decisiones. La vida piadosa consiste en lo siguiente: tomar una decisión conforme a los principios de la palabra de Dios en cada instante de nuestras vidas. Aquí hay hermanos que nos visitan, como Leslie presentó, de los Estados Unidos. Ustedes pudieron haber escogido venir en ese viaje misionero y estar aquí en República Dominicana, o invertir ese dinero e irse de vacaciones a otro lugar. Pero entendemos que su ministración aquí, en medio nuestro, enriquece sus almas. ¿Por qué? Porque están sirviendo al Señor con este viaje aquí. Y yo quiero que veamos un personaje en las Escrituras que tomó una decisión piadosa tras la otra. Es la vida de Moisés. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Hebreos capítulo 11 y leamos de los versículos 23 al 29, donde se nos ilustra los aspectos positivos y negativos de la fe. Recuérdense que en Hebreos 11, ese capítulo se considera la galería de la fe, porque aquí se nos habla de lo que es la fe y a dónde nos lleva, y es ejemplificada por una serie de personajes bíblicos. Uno de estos es Moisés. Y dice en el versículo 23 hasta el 29 lo siguiente: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Yo quiero que veamos aquí las características de esa fe y que veamos si nosotros tenemos esa fe, si la estamos implementando en nuestras vidas y si no, que hagamos los cambios de lugar. Fíjense lo primero que dice el texto. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Aquí vemos en primer lugar la fe de los padres de Moisés. En Egipto, los israelitas eran esclavos, se habían multiplicado de sobremanera. El faraón, preocupado porque no hubiera mucha preponderancia de ese pueblo, manda a exterminar a todos los niños. Los padres de Moisés lo esconden, no prestan atención al decreto del rey, lo tienen escondido durante 3 meses.
Ya luego, cuando no lo pueden tener más tiempo escondido, lo ponen en una cesta de mimbre calafateada, lo ponen en el río. Moisés en esa cesta se estanca en un punto. Él llora y cerca de ahí se estaba bañando la hija de Faraón. Ella manda a ver qué era lo que estaba pasando, este niño llorando, y lo adopta como un hijo suyo. Esa es la situación. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué los padres de Moisés lo escondieron? Bueno, nos dice el texto que era un niño hermoso. Y la palabra que se utiliza en el griego ahí es un niño fuera de lo común. Si vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 20, se nos dice que era agradable a Dios. Los padres de Moisés vieron en ese niño algo más que su belleza. Y Calvino nos dice que había en Moisés cierta marca de excelencia que prometía algo fuera de lo ordinario, lo cual llevó a sus padres a esconder a su hijo. Y dice el texto que ellos no temieron el decreto del rey. O sea que el miedo no determinó sus acciones. Ellos hicieron lo que era correcto. ¿Qué hace un padre? Proteger a su hijo. Es muy fácil leerlo aquí. Ahora, imagínese usted viviendo en ese tiempo con ese decreto, como estaban las casas donde vivían los hebreos, una casa junto a la otra. Usted como padre no quiere que su hijo muera, pero también usted ve en su hijo, por una revelación de Dios, que era un niño hermoso en el sentido que era fuera de lo común, como hemos visto. Imagínense el temor día a día que descubrieran a ese muchacho ahí. ¿Por qué? Porque iban a matar al niño e iban a tomar a los padres y a la familia, quizás los mataban a todos y los torturaran. Vamos a imaginar que esa familia tuviera 5 hijos y están escondiendo al bebé. El bebé llora, un vecino hebreo lo oye, resulta que es un traidor, se lo dice a los egipcios, lo vienen, lo buscan a usted, le matan el niño y quizás lo maten a todos ustedes, porque recuerden que en esa época Faraón era como un dios, era un dictador, no había una democracia. Pero dice el texto que los padres de Moisés desafiaron el decreto del rey de Egipto. Eso es lo que nos enseña. ¿Por qué? Porque ellos pusieron su confianza en el Dios de la providencia y ese Dios lo ayudó a vencer sus temores. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dejamos a Moisés en la casa de Faraón siendo criado por la hija de Faraón. Ahora en el versículo 24 ya han pasado muchos años, en el próximo versículo que sigue. Hay algo que debemos notar. Cuando la hija de Faraón encuentra la cesta que le llevan el niño, la hermana de Moisés le dice que ella le puede conseguir una nodriza que le cuide el niño. ¿Y quién cuida al niño? ¿Ustedes saben la historia? La misma madre de Moisés. Habiendo visto la fe de Moisés, de los padres de Moisés, yo quiero que veamos ahora la fe de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo esa fe? Fíjense lo que dice el versículo 24. Vamos a la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Quién era Moisés ya 40 años después? ¿Era un príncipe? Moisés era, como decir, el hijo del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, una de las naciones más poderosas de la tierra. En Egipto, él era el hijo de la hija de Faraón. Y dice la Escritura que Moisés había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Fíjense, él había ido a las mejores escuelas, había tenido los mejores maestros, había ido a las mejores universidades. Él pudo haber disfrutado de todo lo que Egipto tenía que ofrecerle. Pero cuando llega a los 40 años, nos dice el versículo 24, que él toma una decisión crucial. Él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué nos enseña esto en primer lugar? Que por la fe, óyeme bien, por la fe, Moisés rechazó el prestigio del mundo. Él podía haberlo tenido todo, pero él por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
Durante todos esos años, de alguna manera, ya sea por la instrucción de su madre, que fue su nodriza, y se dice que quizás fue su nodriza hasta los 12 años, él pudo aprender acerca de las obras de Dios, de los planes de Dios. Su madre, lo más seguro, le habló del pacto que Dios había hecho con Abraham, le habló de la posición tan singular que tenía el pueblo de Israel en los planes redentores de Dios, y cuando Moisés fue adulto se apropió de esas promesas por la fe. Él descansó plenamente en esa revelación de Dios. Es fácil decirlo. ¿Y de dónde tú sacas eso, Eduardo? Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a leer del versículo 23 al 25. ¿Por qué yo digo que Moisés sabía que él tenía una misión de parte de Dios? Fíjense. Cuando iba a cumplir la edad de 40 años, dice el versículo 23 de Hechos 7, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo él sabía que eran sus hermanos? Lo más seguro por la revelación de que su madre le había dado. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Y miren lo que dice el versículo 25 ahora. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Él entendía que él era quien iba a libertar al pueblo de Israel, como hemos dicho, lo más seguro a través de las enseñanzas de su madre. Él había llegado a un punto crucial en su vida, como quizás estás tú aquí en este momento. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Yo voy a seguir el llamamiento de Dios y me voy a ir con ese pueblo de esclavos? ¿O yo voy a quedarme aquí con los egipcios? ¿Qué estilo de vida yo voy a seguir? ¿Estar con el pueblo egipcio o estar con el pueblo de Dios? ¿Quién va a ser mi madre? ¿Jocabed, una hebrea que es una esclava, o la hija de Faraón? Y él ya tenía su decisión tomada. Él se iba a unir al pueblo de Dios. Los israelitas no entendieron la misión de Moisés, pero él sí la entendió. Y esa fe lo llevó a rechazar el prestigio que el mundo le brindaba. Uno lo lee así fácil, ¿verdad? Ahora imagínate que tú tengas una madre de crianza como fue la hija de Faraón. Ponte en el lugar de Moisés. Esa mujer le salvó la vida de una manera, pero le brindó todo el cariño del mundo, todo el amor que le puede brindar una madre, toda la instrucción. Y Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea que él, por irse con el pueblo hebreo, le dio la espalda a su madre de crianza. ¿Ustedes creen que él no tuvo dolor y tristeza? ¿Ustedes no creen que la madre de crianza puede haber pensado que él era un ingrato? Pero la fe lo llevó a tomar esa decisión. ¿A qué te lleva la fe a ti en relación al prestigio del mundo? Quizás Dios te está pidiendo en este día a ti que tomes ciertas decisiones que tú sabes que debes tomar para la gloria de Dios, que tú no estás tomando. ¿Por qué? Porque tú tienes los ojos puestos en las cosas de este mundo. Y mira lo que dice la Escritura. Pablo dice en Filipenses: todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que para ti son ganancia en este mundo? ¿Estás tú dispuesto a sacrificar esas cosas que son aparentes ganancias, entre comillas, por servir a Cristo? Y miren lo que dice Pablo más adelante en Filipenses, Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo era un personaje, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, instruido a los pies de Gamaliel. Él tenía un futuro tremendo hasta que conoció a Cristo y Cristo lo llamó. ¿Y qué dice él? Todo eso que yo tenía es basura
por la excelencia de conocer a Cristo. Si tú escoges seguir a Cristo, tú debes estar preparado o preparada para ser malentendido, para ser despreciado, para ser rechazado, para ser maltratado por las personas que están a tu alrededor. Quizás aquí hay muchas personas, y lo digo a los jóvenes, que Dios los está llamando al ministerio y valoran más una carrera universitaria o el prestigio que éste da o el ganar más dinero y no quieren seguir al Señor sabiendo que tienen un llamado. Moisés rechazó el prestigio del mundo por seguir al Señor. Su familia, hijo de la hija de Faraón, con dinero, porque imagínense el dinero, las cosas materiales que tenía el Faraón, tenía toda una tremenda educación, tenía una gran posición, pero eso impacta a las personas del mundo. Eso no es lo que impacta a Dios. ¿Ustedes recuerdan en la Escritura el ejemplo de Juan el Bautista? Dice el Señor que Juan el Bautista sería grande delante de Dios. ¿Qué es un hombre grande delante de Dios? El que tiene un apellido reconocido, el que tiene miles de millones de dólares, el que tiene mucha educación, no. Se dice de Juan el Bautista que iba a ser grande, que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Él era un hombre obediente, lleno del Espíritu Santo, un hombre que ganó muchas almas para Dios. Y ustedes saben por qué eso es importante, porque al final las cosas de este mundo se van a ir. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y volveremos desnudos. Tengo un tío mío que decía siempre, nosotros ¿qué somos? Pedazos de barro con aliento de vida. Pero nos creemos que somos la gran cosa y que nos vamos a llevar al mundo por delante. Eso no es la verdadera grandeza. La fe rechaza esas cosas si tiene un llamado para servir a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Yo no estoy diciendo, óyeme bien, que si Dios te ha prosperado económicamente, que si Dios te ha permitido estudiar en la universidad, prepararte con una profesión, un oficio, yo no estoy diciendo que lo dejes todo. Yo lo que estoy diciendo es que si Dios tiene un llamado para ti, tú debes seguir el llamado del Señor. No importa lo que el mundo te esté brindando. ¿Qué es lo primero que hemos visto en la fe de Moisés? Que él rechazó el prestigio del mundo. En segundo lugar, él rechazó los placeres temporales del pecado, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense, escogiendo, un participio, es una acción. La fe nos ayuda a escoger. ¿Y qué hizo Moisés? Él escogió ser maltratado, gracias hermano, con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Yo me voy con el pueblo de Dios, no importa, yo voy a sufrir junto con ellos. ¿Por qué? Porque él había sido llamado a dar la vida por su pueblo. Si él se quedaba en Egipto, iba a tener todos los placeres que el mundo podía ofrecerle. Las mejores comidas, las mejores bebidas, las mejores recreaciones, todo lo mejor que a su edad él pudiese disfrutar. Pero si él se quedaba en la corte egipcia, para él era un pecado, porque no hubiera seguido el llamado de Dios. Yo no estoy diciendo tampoco, hago la aclaración, que si Dios te ha prosperado y te ha dado un lugar de preeminencia en la sociedad, en tu trabajo, a nivel político, a nivel comunitario, que eso está malo. Yo lo que estoy diciendo es que si Dios te ha llamado a servirle a Él conforme a servir en el ministerio, tú no debes envolverte buscando las cosas de este mundo. Ahora miren cómo nosotros pensamos. Yo me voy a poner en el lugar de Moisés. Oye, aquí hay 2,5 millones de esclavos, hombres, mujeres y niños. Yo soy hijo de la hija de Faraón. Mejor, déjame yo quedarme en el trono, en el poder, ayudando. Quizás yo pueda ser el sucesor del Faraón. Y desde aquí yo ayudo al pueblo de Israel. ¿Usted no hubiera pensado así?
Desde esta posición yo voy a hacer mucho bien, sí, si él no hubiera tenido el llamado de Dios a liberar al pueblo de Israel. Él tomó la mejor decisión. ¿Cuál? Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mis hermanos, el pecado, y óigame bien jóvenes, el pecado puede parecer algo divertido, puede satisfacer nuestro orgullo, puede satisfacer en un momento dado nuestras necesidades físicas, deseos, nuestros apetitos, pero miren las características del pecado. El pecado siempre hace daño. El pecado te vende una sensación de felicidad que tan pronto tú lo cometes te das cuenta que hace daño. Pero no solamente eso, el pecado pasa. Tengo a alguien que me decía que eso es como comer los dulces. Usted se come un dulce, un chocolate, un Twix. El chocolate que a usted le gusta. ¿Qué tiempo dura usted saboreando ese chocolate en el paladar? ¿Qué tiempo? ¿20 segundos? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Y esa persona me decía, dura 30 segundos en el paladar y 30 años en grasa en la barriga. ¿O no es así? Eso es el pecado. Ese es el pecado. Pasa, nos da una satisfacción temporánea, pero otra cosa, el pecado trae la ira de Dios sobre ti. Trae juicio. Si tú eres un creyente, el pecado rompe el gozo de la comunión tuya con Dios. Y Moisés dijo, no, eso es algo temporal. Yo prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios. Yo prefiero renunciar a esas cosas. Yo prefiero renunciar a las comidas, a las bebidas, a los placeres de aquí para seguir el pueblo de Dios. Eso es lo que hace la fe, mis amados. ¿Cómo es tu fe? ¿Estás tú rechazando los placeres temporales del pecado? Miren lo que dice la Escritura. Ejemplo de creyentes que rechazaron esas cosas. Hebreos 10:32, leo. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. ¿Qué pasaba en esa época, mis hermanos? Era un tiempo de persecución. Pablo les escribe a los hebreos, esos hermanos eran perseguidos. Y imagínense que estamos aquí en la ciudad de Jarabacoa y un hermano está preso. Ya de por sí hay persecución sobre nosotros. Pero si un hermano estaba preso y yo lo iba a visitar, lo más probable es que a mí me despojaran de mis bienes y me dejaran en la cárcel también. Y ellos lo hacían con gozo. ¿Por qué? Porque tenían, lo que dice el texto, una mejor y más duradera posesión. ¿Cuál es esa posesión que nadie quiere quitarnos? La vida eterna en Jesucristo. Y alabamos al Señor por esa vida que Él nos ha dado en Cristo. Entonces, cuando tú vayas a pecar, considera esos placeres temporales del pecado y mira a Cristo y la fe te dice, no, yo no voy por ahí, yo voy detrás de Cristo. No importa lo que pase, yo voy a sufrir penalidades al lado del pueblo de Dios, no importa. Lo que este mundo tiene que ofrecerme es pasajero, placeres temporales del pecado. Fíjense cómo lo dice el texto, que sea la palabra de Dios que hable, escogiendo, es una decisión. Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Eso no me lleva a ningún sitio. ¿Qué fue lo primero entonces que Moisés rechazó? El prestigio del mundo, ¿verdad? Lo segundo, Moisés rechazó los placeres temporales del pecado. En tercer lugar, por la fe, Moisés rechazó los tesoros de este mundo. Miren lo que dice el versículo 26, que sea la palabra de Dios, repito, que sea la que nos hable. Considerando como mayores riquezas el oprobio, o sea, los sufrimientos de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. No fue a lo loco. El texto nos dice que Moisés no tomó esa decisión rápida.
Eso fue algo pensado. Él analizó los pros y los contras. Él analizó lo que Egipto tenía que ofrecerle, lo que el mundo tenía que ofrecerle. Y ve los tesoros de Egipto. Recuerden, en ese momento Egipto era una de las naciones más poderosas. Tenía todas las riquezas que tenían fama universal. Él tenía todo eso a la mano y él lo consideró. Casa, carro, posición, yate, reconocimiento de todo el mundo, poder político, llegar a ser faraón. Recuerden que dice que él era poderoso en palabras y hechos, que había sido bien instruido, recuerden eso. Y él analizó todo eso y toma su decisión. Nada de eso es superior a lo que Cristo tiene que ofrecerme. Y hay algo aquí que debemos ver. Lo más malo que él pudiera soportar por Cristo era más valioso que todo lo que el mundo tenía que ofrecerle. Óyelo bien. Oye bien. Lo más malo que tuviera que soportar por Cristo era más valioso que lo mejor que el mundo pudiera ofrecerle. Y él dice, yo escojo la burla, el insulto, el descrédito de Cristo, el vituperio. Yo prefiero seguir las promesas de mi Salvador. Yo espero en ese Redentor. Y yo voy tras Él. Eso es lo que dice el texto. Y Él lo hizo así. ¿Y tú? ¿Tú estás dispuesto a sufrir el oprobio de Cristo? ¿Tú estás dispuesta a testificar de nuestro Señor? ¿Tú estás dispuesta a darle espalda a las cosas de este mundo para estar junto al pueblo de Dios? ¿O tú te avergüenzas de ser llamado cristiano? ¿Tú te avergüenzas de ser parte del pueblo de Dios? Moisés no se avergonzó. ¿Y ustedes saben por qué lo hizo? Miren lo que dice el texto. Tenía la mirada puesta en el galardón, en la recompensa, el premio, el galardón. Y le digo que, ¿cuál era ese galardón? El disfrute de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. El disfrute de Dios, no hay nada como eso. Una relación con su Señor, una relación con Dios. Él vio a través de los ojos de la fe la recompensa que él tenía en los cielos. Una herencia incorruptible, inmaculada, que no se iba a marchitar, que estaba reservada en los cielos. Y cuando tú miras al cielo y ves esa recompensa y ves las riquezas de los egipcios, dices, no, eso no vale la pena. Cristo es muchísimo mejor. Las riquezas de este mundo, mis amados, son temporales y nunca podrán compararse con los tesoros de la gracia que Dios tiene reservado para nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. No importa el sufrimiento que estemos pasando aquí, lo que nos espera ya esa gloria va a ser revelada y va a ser por toda la eternidad con Jesucristo. Y por eso dice el versículo 26, lo leo de nuevo. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La fe de Moisés, óyeme bien, fue como un telescopio. Él tomó el telescopio, enfoca de lejos. Y lo que está lejos lo pone cerca. Y él tenía cerca el tesoro de los egipcios. Pero él no miró el tesoro de los egipcios. Él cogió el telescopio de la fe y miró la recompensa que tenía con Dios. Y dijo, esto es muchísimo mejor. Yo me voy por ahí. Lo que tengo asegurado en Cristo es mucho más glorioso. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Él vio el galardón de Dios y tomó la decisión correcta. Pero dice el texto, en cuarto lugar también, que por la fe Moisés rechazó la presión del mundo. Vamos a ver si me siguen. ¿Qué fue lo primero que él rechazó? El prestigio del mundo. Él rechazó ser llamado, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Luego rechazó el placer del mundo. Él decidió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Pero no solo rechazó el prestigio y el placer, sino que también rechazó los tesoros de este mundo. El oprobio de Cristo
es una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Y ahora nos dice en cuarto lugar el versículo 27 que Moisés rechazó la presión del mundo. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La primera vez que Moisés sale de Egipto, recuerdan, salió huyendo porque había matado al capataz Egipto. Él sale huyendo, pasa 40 años en el desierto, no 40 días, no 40 semanas, no 40 meses, 40 años en el desierto. Dios lo llevó allí para prepararlo, pero ahora Moisés llega a hablar de parte de Dios. La primera vez que salió estaba en problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, y la segunda vez en problema también, porque iba a enfrentar, óyeme bien, al rey más poderoso de la tierra. Y llega Moisés y dice aquí que no tenía temor de la ira de Faraón. Mis amados, todos nosotros experimentamos temor ante diferentes situaciones. Muchas veces sabemos que tenemos que predicarle la palabra de Dios a compañeros del colegio que son inconversos, compañeros de la universidad, a vecinos, a compañeros de trabajo, y no lo hacemos porque tenemos temor, no queremos ser rechazados, tenemos temor a los hombres, no queremos ser ridiculizados, no queremos perder nuestros trabajos al decir que somos cristianos, no queremos perder nuestra popularidad ni nuestra reputación muchas veces. Tenemos miedo a ser criticados y muchas veces callamos nuestro testimonio. Yo creo que Moisés tuvo miedo porque él salió corriendo la primera vez, pero el texto nos dice por qué él enfrentó su temor y por qué no tuvo ese temor que lo dominó. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero miren algo, miren lo que dice el texto. Por la fe dejó a Egipto. Y la idea que nos da el texto es que aquí está Egipto ofreciéndole todo y él dejó a Egipto, le dio la espalda a Egipto. A todo lo que eso representaba, él le dio la espalda. Él renunció a todas esas cosas. ¿Y ustedes saben por qué? Porque se mantuvo viendo al invisible. Él sabía que él tenía un soporte que él no podía ver, pero que estaba allí. Él sabía que él no podía ver a Dios físicamente, pero no importa que pasara lo que pasara, Dios estaba presente. Y Dios estaba guiando sus pasos. Yo te lo quiero poner de la manera más sencilla. La fe vence el miedo. No es que no nos dé miedo, óyeme bien, la fe vence el miedo porque ve al invisible y dice, si el invisible, mi Dios, me dice que eso es lo que yo voy a hacer, yo lo voy a hacer y seré bendecido por Dios. No importa lo que mis ojos vean, esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay algo que yo no veo, pero hay algo que está ahí. Yo sé que Dios me está guiando, yo sé que a través de su palabra me dice lo que debo hacer y yo voy a seguir a Dios. No importa lo que me hagan los hombres, no importa el rechazo, no importa el maltrato, no importan mis temores. Porque Jehová, el Señor, está a mi diestra, yo no seré conmovido. Y no voy a tener miedo y voy a seguir adelante. Piensa en Moisés, el rey de Egipto, y no era consejo que le iba al rey de Egipto, lo mataba, ustedes saben cómo es. Ahora, ¿qué es un rey? ¿Qué es un faraón? ¿Qué es tu jefe? ¿Qué es el presidente de cualquier nación en comparación con nuestro Dios? Dios es más poderoso para guardar a los suyos. Y Dios nos guardará. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Si Jehová es mi luz y mi salvación, como dice el Salmo 27, ¿de quién yo he de atemorizarme? De nadie. No temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Y eso fue lo que él vio. Pero le voy a decir algo, y se lo digo a los líderes de esta iglesia, a los pastores, a los ancianos. La primera vez que Moisés sale de Egipto, enfrentó la oposición de Faraón, ¿sí o no? Sí. Ah, no, pero ¿y qué pasó? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Sí.
Y la segunda vez tenía la oposición de Faraón. Ahora, yo le voy a decir una cosa en buen dominicano. El pueblo egipcio era fácil de manejar. Hebreo, perdón. El pueblo que Moisés estaba guiando era un maíz, un cachú, como decimos nosotros. Era un pueblo rebelde, duro de servir. Yo me imagino, bueno, ustedes lo ven, todas las murmuraciones. No hay agua, un chuipe, como decimos nosotros, ¿verdad? No hay comida. Oye, comiéndote maná todos los días. Yo lo que quiero es la comida de Egipto, los melones. Ese era el pueblo que él estaba guiando. Ay, Moisés, vamos a devolvernos para Egipto porque aquí estamos cogiendo mucha lucha, mucho calor, no hay agua, muchas serpientes, vámonos para Egipto otra vez. Y Moisés, óigame bien, líderes, es como se mantuvo, ¿verdad? Viendo al invisible, la encomienda que Dios le había dado. No temió ni al faraón ni al pueblo y condujo a ese pueblo hasta donde Dios le dijo que lo condujera. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Él tomó una decisión en un punto de su vida, como Dios te está pidiendo a ti. Y él no se acobardó, sino que siguió adelante viendo al invisible. Quizás tú has tomado la decisión de seguir al Señor y han empezado los ataques, la burla, el rechazo, el maltrato y quieres abandonar la carrera. No, mira al invisible y sigue corriendo la carrera. Quizás tú has tomado decisiones en tu vida en cuanto a tu profesión, tu trabajo, tu carrera, tus estudios, de seguir al Señor y has tomado decisiones trascendentales y hoy estás flaqueando frente a esas decisiones por las presiones. Sigue corriendo la carrera y pon los ojos en el invisible. Pero quizás tú tienes años luchando con un cónyuge inconverso, con ciertas áreas en tu vida de pecado y estás cansado, cansada y quieres volver atrás. No lo hagas. Mira el ejemplo de Moisés, quien perseveró corriendo la carrera durante 80 años sin temer la ira del rey, del hombre más poderoso de la tierra. Tomó una decisión y la siguió hasta el fin, viendo al invisible. Amén. Y tú no estás aquí por casualidad ni por chepa, como decimos nosotros. Dios te trajo a oír su palabra. Amén. Porque hoy es un día de tomar decisiones para Dios. Amén. Yo empecé diciendo que la vida consiste en tomar una decisión detrás de la otra. Continuamente estamos decidiendo. El punto es por quién vamos a decidir. ¿Por el mundo o por Dios? Moisés rechazó el prestigio del mundo, el placer del mundo, los tesoros del mundo, la presión del mundo, vio al invisible y no temió a Faraón. Pero también la fe no solamente rechaza esas cosas. Hay cosas que la fe acepta. Mira lo que dice el versículo 28 ahora. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe Moisés aceptó la provisión de Dios. Ahora, vamos a ponernos en el lugar de los hebreos ahora. Usted está ahí en Egipto. Viene la 10ª y última plaga que Dios envía, que se van a morir los primogénitos. Dios le dice a Moisés, Moisés, ustedes van a celebrar la Pascua de tal manera, van a hacer esto, todo lo que van a hacer, pero van a tomar la sangre del cordero y lo van a poner en el dintel de la puerta. Ustedes van a pintar eso con sangre. Y cuando pase el ángel vengador, en su casa no va a pasar nada. Señores, esas son instrucciones no extrañas, no extrañísimas. ¿O no es así? Si a mí me dicen eso, ¿cómo va a ser? Sangre en la puerta y como que mi hijo va a vivir. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Nosotros lo vemos como algo normal porque ya conocemos el texto bíblico, conocemos la enseñanza de la palabra de Dios. Pero los israelitas de ese momento no podían conocerlo. Tenían que obedecer por fe, sin tener las explicaciones del lugar. Pero ellos obedecieron. ¿Ustedes saben por qué? Porque la fe acepta la provisión de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no nos explica todo lo que hace. Dios no nos explica sus tratos con nosotros. Él nos ha dado su palabra y nos dice, si tú quieres ser bendecido, tú debes oír y poner en práctica esa palabra. Entonces la fe acepta la provisión de Dios.
La fe acepta las promesas de Dios. Eso es en último lugar, la provisión, lo que Dios me dice. Ahora, en último lugar, acepta la promesa de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 29, vamos allá. Hebreos 11, 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Él sale con 2.5 millones de personas, que es lo que se calcula más o menos. Felices los israelitas, ay, somos liberados, vámonos, y van ahí caminando todos y llegan al mar rojo. Pero cuando miran para atrás, me imagino que el equipo de vigías de la retaguardia le dice, ahí vienen los egipcios, ahí viene Faraón con toda su tropa, imagínense. Ahí viene el ejército de los Estados Unidos completo detrás de nosotros, eso es mucho. Los helicópteros, los aviones vienen ahí, los blindados, los drones, ahí viene todo. Y usted lo ve venir, ve el polvazo en el desierto que se está levantando. ¿Vamos a morir? El pueblo desfallece y en Éxodo se dice lo que le dicen a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Ya empezaron a quejarse. Pues tú eres el culpable, Moisés, me hubiera dejado en Egipto. Eso es lo cómodo que estábamos allá. Es verdad que me daban mis latigazos, pero yo estaba vivo. No. Moisés le dice, versículo 13 de Éxodo 14, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque a los egipcios a quienes habéis visto hoy no lo volveráis a ver jamás. Oye, el ejército de Estados Unidos, todo, los Phantom, todas las cosas, y que yo no lo voy a ver más. Está raro eso. Eso fue lo que pasó ahí. El Señor, óyeme bien, el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Y dice en el versículo 15 que el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, Moisés le está diciendo eso, pero es clamándole así, ay Señor, sálvanos de esto, Señor, tú nos sacaste hasta aquí, ahora vamos a morir. ¿Qué van a decir de ti, Señor? ¿Por qué clamas a mí? Le dice Dios a Moisés. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Uno lo lee y lo ve bonito, ¿verdad? Párate frente al océano Atlántico, con 2,5 millones de personas, tu familia, tus hijos al lado tuyo también. Y más para atrás el ejército de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea y los Navy detrás de ti. Y levanta el báculo y y se va a abrir la tierra. ¿Qué dice el texto? Moisés aceptó la promesa de Dios. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Yo me imagino ese espectáculo. El mar se abre. Si ahí habían 100 pies de profundidad, imagínate 2 columnas de agua de 100 pies de altura, de este lado y de este, rugiendo lo más seguro, y tú caminando por el medio del mar. Se abrió. Oye, sí, se abrió. Oye, pero eso ruge, eso suena feo. Pero nos va a caer encima cuando estemos en la mitad, y ahí sí no vamos a poder ahogar porque no vamos a poder hacer nada. No, ellos caminaron por ahí. Eso es fuera de lógica, mis amados. ¿Cuál era la única garantía que ellos tenían? La palabra de Dios. ¡Cruza! Y él cruzó. Esa es la única garantía que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Dile a los hijos de Israel que marchen. Dile a mi pueblo aquí en la iglesia Nueva Vida en este día que marchen, que yo se lo digo, para que glorifiquen mi nombre. Y esa palabra fue suficiente para ellos, es suficiente para nosotros, porque nuestro Dios es suficiente. La fe acepta la promesa de Dios, cree la palabra de Dios y sale victoriosa. Pero los presuntuosos, los sabios en su propia opinión, niegan la palabra de Dios y son destruidos. Los egipcios, habiendo visto todos esos milagros, persiguen al pueblo de Israel y van detrás de ellos. Ay, pero si ellos pasaron ahí, vamos a pasar nosotros por ahí.
y cuando estaban en el medio del mar, fueron ahogados. Y te lo quiero aplicar todavía de una manera más sencilla a tu vida. Quizás tú estás aquí hoy lleno de problemas y de aflicciones, de tristezas, de frustraciones. Y todos esos problemas, aflicciones, frustraciones, dolores, vergüenza, se están apilando como aguas a tu alrededor. Y tú piensas que te van a caer encima y te vas a ahogar. Es en ese momento, cuando ejercitamos nuestra fe, que el Señor se deleita en mostrar su fidelidad hacia nosotros, en mostrar su amor hacia nosotros, en mostrar su poder por nosotros. Tú te sientes desfallecer, ya, tú no puedes más. Tú viniste aquí hoy sin esperanza. No tienes más nada en qué confiar. Confía en las promesas de Dios. La ayuda de Dios está cerca. La presencia de Dios no te ha abandonado. El Señor no te va a dejar. A mí me llama algo la atención en ese texto de Éxodo. Aquí estamos nosotros viendo todo esto. Señor, yo no puedo. Loco por tener el prestigio del mundo, loco por tener los placeres del mundo, pero yo sé lo que me dice la palabra. Yo estoy luchando, lleno de temores. Dios me ofrece su provisión. Yo no quiero aceptar la provisión de Dios. No estoy seguro. Dios me da su promesa, yo no quiero aceptarla. Y eso es lo que tenía el pueblo cuando estaba ahí viendo el mar, bramando. Pero a mí hay algo que me llama la atención, que está en Éxodo 14, 17. El Señor le dice a Moisés, mira, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y me voy a glorificar. Y ellos van a saber que yo soy el Señor. Y dice en el versículo 19, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto a las tinieblas. Estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel. Y en toda la noche no se acercaron unos a otros. Aquí estamos tú y yo, luchando. Y ya el Señor tomó su columna de humo, su nube de fuego, y lo mandó a protegernos a nosotros. Eso es lo que el Señor hace por ti y por mí. Cristo no nos ha abandonado, mis amados. Cristo está con nosotros. Nosotros lo que tenemos que ejercitar fe, animarnos para perseverar en la carrera. El Señor está obrando en nuestras vidas, a pesar de nuestras luchas, de nuestros temores. Nosotros debemos mantenernos viendo al invisible. Cristo estaba allí presente. Mis amados, cuando los israelitas estaban en el desierto, ¿quién era la roca espiritual que iba con ellos? ¿No era Cristo? Pablo no nos dice en 1 Corintios que era Cristo. Cuando en el desierto levantan la serpiente de bronce en el Moisés, el que miraba esa serpiente de bronce era salvo, ¿verdad? ¿Qué tipificaba eso? Cristo. Esa columna de fuego y nube de humo que fue hacia detrás y delante en el campamento, ¿quién era? Cristo. Cuando Moisés tuvo el encuentro en la zarza ardiendo, dice que estaba allí el ángel de Jehová. ¿Quién estaba con él? Cristo. En la epístola a los Hebreos, donde estamos viendo eso, todo ese sistema levítico de sacrificio, de sangre, ¿hacia quién tipificaba? ¿A quién mostraba? A Cristo. Mis amados, Cristo estaba presente en el Éxodo y Cristo está presente hoy en medio nuestro. Y nosotros lo podemos ver de una manera clara. Ellos lo veían a través de la promesa que tenían, de que alguien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ya Cristo vino y aplastó la cabeza de la serpiente. Y hoy celebramos, sea el día de hoy o no, que el Señor resucitó. Aleluya. Y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Hoy es el día aceptable, mis amados. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aquellos que no lo conocen para salvación, yendo a sus pies en arrepentimiento de sus pecados y fe en su obra redentora. Nosotros los que lo conocemos,
para despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y continuar corriendo la carrera que tenemos por delante, como lo hizo Moisés, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Alabado sea el nombre del Señor.